Pablo ha pasado a un segmento más práctico de esta carta a los romanos, en la cual está escribiendo esto. Hay 2 versículos acerca de la necesidad de transformarse constantemente. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Hay 6 versículos acerca de servirnos mutuamente usando nuestros dones. Capítulo 12, versículos 3 al 8. Hay 5 versículos acerca de cómo actuar en la iglesia. Capítulo 12, versículos 9 al 13. Hay 8 versículos acerca de cómo responder a nuestros enemigos. Capítulo 12, versículos 14 al 21. También hay 7 versículos acerca de cómo responder a las autoridades civiles. Capítulo 13, versículos 1 al 7. Y también hay 7 versículos acerca de cómo vivir a la luz del regreso de Cristo. Capítulo 13, versículos 8 al 14. Ahora, Pablo va a pasar tiempo diciéndole a los creyentes cómo deben hacer para llevarse bien más allá de las diferencias. Ninguno de los 2 grupos se sentirá vindicado por Pablo. Ambos grupos serán desafiados. Me gustaría titular los próximos 2 versículos de la siguiente manera: 4 maneras de prevenir una pelea por alimentos. ¿Tomo nota? 4 maneras o 4 formas de prevenir una pelea por alimentos. En primer lugar, comience aceptando. Fíjese nuevamente en Romanos capítulo 14, versículo 1, allí leemos así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aceptación es lo primero que dice la palabra de Dios allí. Se trata de la palabra griega proslambano, y se trata de un término fuerte que significa recibir en comunión o compañerismo. Esta palabra comunica una bienvenida personal, una recepción cálida a otra persona. La palabra es empleada por Pablo al exhortar a Filemón para que recibiera a Onésimo, el siervo que había huido, y le dice que lo reciba de nuevo como a un hermano, que le dé la bienvenida a casa como si estuviera recibiendo a Pablo mismo. Eso dice Filemón en los versículos 10 al 17. También es utilizada en Romanos capítulo 15, versículo 7, al decir que Cristo nos recibió. El punto de partida es que somos hermanos en Cristo, pertenecemos los unos a los otros. Leemos: recibid al débil en la fe, dice la palabra. El artículo definitivo en el texto original indica que esta persona no es débil en su confianza o fidelidad a Dios, sino en su entendimiento de toda la verdad de la fe, la plenitud del mensaje del Evangelio. A eso se refiere su debilidad. A propósito, uno tiene que tener en cuenta que estos judíos, y tal vez gentiles que han salido de la idolatría y no querían saber nada con su antigua manera de vivir, no eran creyentes hipócritas o poco sinceros. No estaban intentando quedar como víctimas, sino que eran muy conscientes. Estaban tan preocupados con no ofender a Dios que escogieron comer vegetales para mantenerse lejos de la carne. La palabra traducida legumbres proviene de un verbo que significa excavar. En otras palabras, ellos solo estaban comiendo lo que crecía de la tierra. Estos creyentes eran jóvenes en su fe, pero apasionados por vivir una vida que agrade a Dios. El problema de ellos era simplemente no darse cuenta que su aceptación en la familia de Dios nada tenía que ver con lo que estaba en el horno o en sus platos. Para los creyentes que sabían, Pablo dice: sean pacientes, por favor. Resistan la tentación de quitar la alfombra de bienvenida. Acéptenlos en la comunión de la familia de Dios. Entonces, de parafrasear la primera respuesta de Pablo, podríamos decir: den bienvenida en su congregación al que es débil en comprender el Evangelio de la gracia. No lo acojan solo para rectificar sus opiniones, sino denle la bienvenida tal como es. Me parece fascinante ver que hay algo que Pablo no dice. Uno podría esperar que Pablo les hiciera el favor y les enviara un menú y les dijera:
Si no está en el menú, no se puede comer. Sería muy fácil así, ¿no? ¿Por qué Pablo no lo hizo? Porque darle un menú a la iglesia jamás produciría madurez, tanto en creyentes nuevos como en creyentes con experiencia. El entregarles reglas no era tan importante como ayudarles a desarrollar relaciones con principios y corazones unificados y un espíritu de gracia. Cada cual tiene un lugar en la mesa para su comida favorita. Comience, por favor, con la aceptación. Entonces, 4 maneras de prevenir una pelea por alimentos. Comience aceptando, número 1. Y número 2, la segunda manera de impedir una pelea por alimentos es simplemente rehusarse a discutir. Esta es otra manera de decir: reconozca la diferencia entre ortodoxia y opinión, y no se divida por opiniones. Esto puede implicar que usted se tenga que privar de dar su opinión en cuanto a algo. Hace poco leí algo acerca del famoso predicador Charles Spurgeon. Él se dirigía en tren hacia una de las reuniones y se encontraba en uno de los vagones de primera clase. Otro predicador lo vio subirse al tren y dirigirse hacia el vagón de primera clase, mientras él viajaba en tercera clase. En un momento no aguantó más y decidió ir hacia donde estaba Spurgeon y decirle lo que pensaba. Al llegar junto a él, exclamó: «Señor Spurgeon, ¿qué hace aquí? Yo viajo en tercera clase cuidando el dinero del Señor». Spurgeon respondió: «Yo estoy aquí en primera clase cuidando al siervo de Dios». Entonces, acepte, no discuta. ¿Por qué discutimos? Porque nos gusta discutir, y por eso lo hacemos muchas veces. Uno esperaría que Pablo dijera: la gente vegetariana tiene que empezar una iglesia propia. O tal vez que los que comen carne necesitan ir a otra iglesia. No, él no hace eso. Él simplemente dice en Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En el versículo 1, Pablo dijo que debían de aceptarlo y no discutir. Sin embargo, no discutir no es suficiente. Pablo va a hablar acerca de la actitud del corazón. La tercera manera de evitar una pelea por alimentos es ajustando seriamente la actitud. Fíjese una vez más en Romanos 14:3. El que come, no menosprecie al que no come, dice la palabra. La palabra menospreciar se refiere a faltarle el respeto a alguien a causa de sus preferencias personales o puntos de vista. Puede que usted no discuta con esa persona en público, pero los desprecia en privado. Pablo continúa diciendo en Romanos 14:3, al tratar con la otra parte del argumento: y el que no come, no juzgue al que come. Es lo mismo para los dos. Ambos lados son prejuiciosos, críticos y odiosos. Los que comen miran mal a los que no comen, y los que no comen se separan de aquellos que sí comen. La palabra juzgar, allí en el versículo 3, es la palabra crino, que nos da la idea de separación o aislamiento. Hace poco estaba hablando con un pastor. Con él tenemos un amigo en común que ha estado en el ministerio por muchos años. Yo le pregunté si sabía algo de nuestro amigo y de su ministerio. Él me respondió: sí, la verdad que me desilusionó mucho. Yo pensé: oh no, habrá dejado a su esposa, habrá caído en pecado. Y le dije: ¿en serio? Él me respondió: sí, ahora en su iglesia solo cantan coros. O sea, que eso había pasado a ser un tema de separación, de crino, un juicio de censura en un campo, en un tema gris. Este hombre estaba haciendo exactamente lo que Pablo nos dice que no debemos hacer. Ambos lados necesitan ajustar su actitud, y ambos lados tienen puntos válidos para preocuparse. Lo que se pierde en el calor de la discusión
es el equilibrio. Alguien dice, el cristiano no tiene nada que ver con lo que uno viste, así que póngase lo que quiere. Otro dice, un momento, la ropa que uno usa da un mensaje, ¿o no? Lo que uno lleva puesto no puede hacer pensar a alguien algo que no debería pensar. Ambos lados están en lo cierto. De hecho, en la mente de Pablo, ambas mentes deben estar en orden para llegar a una mejor conclusión. Un predicador descubrió esto por las malas. Él estaba convencido de que comer chocolate, entre otros vicios, era pecado. Él decidió hacer una demostración para darle énfasis a su sermón del domingo y enseñarle a su congregación una lección que jamás se olvidarían. Al comenzar su sermón, él puso 4 gusanos en 4 frascos distintos. El primer gusano estaba en un frasco con alcohol, el segundo en un frasco con humo de cigarrillo, el tercero en un frasco con jarabe de chocolate, y el cuarto gusano estaba en un frasco con tierra. Luego el predicador predicó en contra de todos estos pecados. Al concluir el sermón, el predicador le mostró a la congregación los siguientes resultados. El primer gusano en alcohol murió. El segundo gusano con el humo de cigarrillo murió. El tercer gusano en el frasco con jarabe de chocolate murió. El cuarto gusano en el frasco con tierra vivía. El predicador entonces le preguntó a la congregación, ¿qué han aprendido de esta muestra? Una señora mayor que estaba sentada al fondo levantó la mano y dijo, mientras uno tome alcohol, fume y coma chocolate, no va a tener gusanos, dijo esta señora. Y la congregación comenzó a reírse. Por eso déjeme recordarle estos 3 pasos que son una manera de detener una contienda por comida. Primero, comenzar a aceptar. Segundo, rehúsese a discutir. Y en tercer lugar, ajuste seriamente su actitud. Pero hay un último paso para tener en cuenta en cuanto a contiendas por alimentos. Pare y recuerde quién es su autoridad. Último paso, pare y recuerde quién es su autoridad. Fíjese lo que dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo está diciendo literalmente, haga una pausa y piense. ¿Qué derecho tenemos nosotros de juzgar opiniones personales de otros creyentes? Eso es lo que está diciendo la palabra. Pablo no está hablando acerca de doctrina, no está hablando acerca de comportamiento pecaminoso explícito, al cual se nos manda juzgar y disciplinar en el cuerpo. Pablo está hablando de temas grises, delicados, áreas cuestionables, cuestiones de conciencia y de convicción personal. De eso se está tratando. ¿Quiénes somos nosotros para tomar el rol de juez de otros en estas áreas, especialmente si lo hacemos con siervos de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos juzgar a otros en medio de la niebla? Nosotros no somos omniscientes, así que no conocemos todos los hechos. No podemos ver el corazón de las personas, no podemos leer sus motivos. Somos limitados, así que no podemos ver el panorama completo. Somos cortos de vista en el mundo espiritual y por sobre todas las cosas somos inconscientes e imperfectos. Afortunadamente, no tenemos que rendir cuentas los unos a los otros en estas áreas grises de la conciencia. Debemos rendir cuentas a Dios. Entonces, para poder evitar que las peleas por los alimentos siquiera comiencen, debemos estar dispuestos a no tener la última palabra y a recordar que Dios, nuestra autoridad final, tendrá esa palabra final. Esta es la razón por la cual Pablo eventualmente nos lleva más adelante en este mismo capítulo al tribunal de Cristo.
donde el creyente dará cuenta de cada una de sus decisiones, mayores y menores, secretas y públicas, acciones y motivaciones. Dios tendrá la última palabra. Pero lleguemos a una conclusión. La palabra clave en los 36 versículos de Romanos capítulo 14 y hasta inclusive el comienzo del capítulo 15 es la palabra aceptación. Subraye esta palabra y sus sinónimos, por favor, subráyelo allí en su Biblia. El aceptar a otros en el Señor va a ayudarlo a evitar que las polémicas con otros en la iglesia ni siquiera sucedan. Me acuerdo de un muchacho que se llamaba Bill. Tenía el pelo largo, siempre se vestía con unos jeans y una remera blanca, y el día en que visitó la iglesia vino descalzo. La iglesia estaba cerca de una universidad. Si bien él era un alumno brillante, él había escogido el atuendo de esta universidad. Él se convirtió mientras estudiaba y decidió probar yendo a esta iglesia. Él jamás en su vida había visitado una iglesia. La reunión ya había empezado y el auditorio estaba repleto. Mientras Bill caminaba por el pasillo, no encontraba un solo lugar donde sentarse. Cuando llegó a la primera fila, todo el mundo lo estaba mirando, preguntándose qué estaba haciendo y quizás qué estaba haciendo en la iglesia. Bill llegó hasta el frente, pero no había sillas disponibles. Así que decidió sentarse en el suelo. Muchos adolescentes suelen sentarse en el piso para distintas actividades, pero en la reunión de la iglesia nadie lo hace, ¿no es así? Él lo hizo. A esta altura, el ambiente se sentía tenso. El pastor vio a uno de los diáconos tratando de acercarse. Este diácono tenía ya unos 70 años de edad, cabello blanco y traje con corbata. Se trataba de un líder piadoso de la iglesia, una de las personas más dignas, piadosas y calladas de la congregación. Mientras él se acercaba más y más, uno podía escuchar a personas diciendo: «No lo culpo. Una persona de su edad y dignidad no puede comprender a un muchacho desparramado por el suelo en la primera fila». Cuando el diácono finalmente llegó delante de todo, donde estaba el joven, la iglesia quedó en silencio. Todas las miradas estaban allí. El auditorio estaba en silencio absoluto. Hasta el pastor dejó de hablar. El diácono, con dificultad, se agachó junto a Bill, se sentó al lado, le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Bienvenido». El diácono se quedó sentado junto a este muchacho por el resto de la reunión. El predicador comenzó a hablar y dijo: «Lo que voy a decir jamás se acordarán, pero lo que acaban de ver jamás lo olvidarán». Y cuánta realidad hay allí, cuánta verdad. Qué fácilmente nosotros comenzamos a juzgar, a hablar y decir cosas de otros hermanos. ¿Por qué no comenzamos a hacer lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué no comenzamos a poner en práctica lo que la palabra nos dice? Empecemos aceptando, rehusemos discutir, ajustemos nuestra actitud y por último, recordemos quién es nuestra autoridad. Esto nos va a ayudar muchísimo en diferentes áreas si lo ponemos en práctica. Este es el desafío. Le dejo este desafío para su propia vida. Comience aceptando, rehúse discutir, ajuste seriamente su actitud y recuerde quién es su autoridad.